Anhelo por Dios. Isaías 58:5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Gracias te damos, Señor bendito, por permitirnos meditar en tu palabra. Te rogamos tu ayuda, Señor, no solamente para tener un entendimiento, un buen entendimiento. Señor, te rogamos de tu ayuda para que por medio de tu palabra hagas crecer en nosotros, Señor, el anhelo por ti, porque tú eres digno de ser deseado. Es una de las manifestaciones preciosas de tu persona, ser deseado de los hombres. Señor, ayúdanos en esta hora. Bendice tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, buenos días. Hoy es sábado 6 de junio del 2020 y dedicamos nuestro tiempo para meditar en este tema, anhelo por Dios. Si nosotros leemos en Isaías 58 en la sección del 1 al 7, cuando menos, nos vamos a dar cuenta que Dios había dado este mensaje a su pueblo, reprendiendo a su pueblo porque en sus cultos y en sus devociones el ayuno había perdido el sentido para lo que fue creado. El ayuno fue creado por Dios e instruido por Dios para que su pueblo correspondiera al anhelo de Dios por ellos o por nuestras almas, al amor y al deseo de Dios de profunda devoción, que mostráramos profunda devoción por Él, de un profundo amor y anhelo por nosotros, debería tener una respuesta de igual medida, un cada vez mayor profundo anhelo y amor por nuestro Dios. Para esto fue instruido el ayuno. El ayuno es una disciplina resultante de la devoción por Dios, del anhelo por Dios. No es al revés. El ayuno no es lo que nos lleva a descubrir cuán precioso es Él y cuánto debemos de anhelarle. El ayuno es una expresión de un deseo de Dios verdadero, profundo y santificante. Para esto era instruido el ayuno. Ahora, si nosotros hacemos alguna pregunta respecto a esto, ¿será pecado entonces, será pecado y rebelión no anhelar a Dios? La respuesta es sí. Si no experimentamos un anhelo verdadero, profundo, creciente, santificante por nuestro Dios, nosotros necesitamos entender esto. No estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos pecando y estamos teniendo una actitud o actitudes rebeldes. Ahora alguno de nosotros podría decir, hermano, entonces si yo ayuno, eso ya no va a estar presente. No estamos diciendo que si usted y yo ayunamos ya no va a haber pecado y rebelión, porque el pueblo de Israel mismo estaba ayunando. Ellos no habían dejado de ayunar y de tener sus obras religiosas. Lo que estamos diciendo es el anhelo. Si nuestra vida carece de anhelo por Dios, ¿es pecado? ¿Es rebelión? Sí. Fuimos creados para gozarnos en Él y de Él, para anhelarle. Fuimos creados para responder al propósito para el que fuimos creados y para glorificar a aquel por quien fuimos creados. El que nos creó no solamente hizo una obra, depositó en esa obra su imagen, compartió o impartió inteligencia, emociones, voluntad. Nosotros podemos darnos cuenta que quien nos creó es un ser moral, inteligente, que tiene emociones y también voluntad. Nosotros podemos darnos cuenta porque llevamos la imagen de Dios
en nosotros que fuimos creados por este Dios, de que Él tiene total intención de tener una relación profunda, entrañable, de amor real y personal con cada uno de nosotros. ¿Se convierte en un pecado y en una rebelión? Sí. ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón deja de anhelar a Dios. Es posible que nuestro anhelo no sea tan grande como el de otros creyentes, o que nuestro anhelo no sea tan profundo que nos lleve incluso a gustar más de Él que del alimento físico para nuestros cuerpos. Pero hermanos, la razón por la que no debemos olvidar esta disciplina y esta práctica de ayunar, no solamente porque Jesucristo instruía a sus discípulos a hacerlo. ¿A qué? ¿A dejar de comer? No. A un anhelo por Dios, a una oración fiel, abundante, a una fe creciente, a una fe que dependiera de Dios, a un alma que anhelara con devoción la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice esto de Marcos en su capítulo 9, bueno, no lo dice de Marcos, dice en Marcos capítulo 9, dice esto de sus discípulos. Y esencialmente dice esto a sus discípulos con respecto a un género. Recordarán ahí en Marcos 9, fue el devocional de ayer. En el último versículo de esta sección, el Señor Jesucristo les dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Que ellos deberían haber asistido o empezado su día sin comer, sin probar alimento, sin hacer otra cosa, y que cuando llegaran un hecho que tampoco conocían, que se iba a presentar este padre con este hijo endemoniado, y llegaran ellos así, en ayuno, en ayunas, pues. No era esta forma, no sería racional pensar así, no es correcto pensar de esta manera. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesucristo con que ese género no sale sino con oración y ayuno? Ya lo dijimos, un anhelo por Dios, una devoción cada vez más creciente, una fe cada vez más profunda, creciente, una fe que anhele a Dios. ¿Para qué debemos ayunar, hermanos? ¿En este tiempo debemos hacerlo? La iglesia debe ayunar, la iglesia debemos ayunar, como un acto resultante de nuestra devoción por Dios. ¿Es este tiempo un tiempo para anhelar a Dios? Todo el tiempo es un tiempo para anhelar a Dios. Con epidemia o sin epidemia, con enfermedades o en salud. Es como, estas palabras me recuerdan el pacto matrimonial. Fidelidad inquebrantable, fidelidad permanente, fidelidad a prueba de cualquier cosa. Nuestro anhelo por Dios debe cumplir este pacto matrimonial que ha sido convocado, que ha sido invocado sobre nosotros, el cual nosotros también hemos en amor, por la gracia de Dios, tomado para darle la gloria a Él. Nosotros necesitamos, debemos ayunar, ¿sí? ¿Para qué? Una disciplina que proviene de un anhelo por Dios va a llevarnos hasta este punto de abstenernos de los alimentos, ¿sí? Esto muestra un anhelo sincero, debe ser mostrado por un anhelo sincero, de otra manera Dios lo reprobará. ¿Para qué ayunamos? Podemos y debemos ayunar como resultado de una devoción personal creciente. No solamente es la única disciplina a mostrar el ayuno, pero es una forma en la que debemos mostrar esta disciplina. Será un anhelo resultante. El Señor Jesucristo decía estas cosas, ¿no? Que su comida era hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo había el Señor Jesucristo llegado a esta conclusión? ¿Será que era solamente unas palabras poéticas, unas palabras dichas para mostrar su gran y profunda filosofía y su inteligencia religiosa? No, resultaban de su comunión con Dios, resultaban de su devoción, resultaban de su relación personal entre padre e hijo. Así debe ser mostrado
nuestro anhelo por Dios, al punto de que veamos en la presencia de Dios, en el gusto por su palabra cada vez mayor, un deseo de agradarle, de permanecer en Él, un deseo mayor por Dios que por nuestras propias necesidades, aún las más básicas, como comida, como vestido, como casa. Una manifestación de amor por los perdidos también podría llevarnos a abstenernos de alimento, no solamente en la oración por la salvación de las almas de nuestros amados, sino también un deseo por que ellos sean salvos. Si tenemos que abstenernos no solamente de alimentos, quizás de algún gusto, de algún deleite en nuestro cuerpo, ya sea en los alimentos, en el sueño, en alguna cosa en la que nosotros hallemos placer. Cuando buscamos a Dios, cuando buscamos más a Dios y anhelamos más a Dios, descubriremos que Él es más precioso, que su presencia es un deleite más gustoso para nuestras almas, mucho más que el alimento. Que Dios nos conceda tener un anhelo más profundo por Él cada día, un anhelo creciente, un anhelo santificante, un anhelo sincero, verdadero. Oremos, te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que lleves al crecimiento nuestras almas, que lleves al entendimiento nuestra mente, nuestra inteligencia, y a la práctica de tu palabra nuestra vida. Te suplicamos que nos conduzcas, Señor, a dejar el pecado y la rebelión de no anhelarte, y que te anhelemos más, Señor. Tú eres digno, Señor. Permítenos ver por tu palabra, admirar por tu palabra al Cristo que murió en la cruz, al Cristo que fue sepultado, al Cristo resucitado. Ayúdanos a cuestionarnos sinceramente si no es digno el Cordero de tal deseo, de tal anhelo. Señor, tú lo eres. Tú eres digno de toda devoción, de todo corazón sincero que te busque y que te anhele. Tú eres el deseado de los hombres. Señor, ayúdanos a anhelarte así, como lo más precioso, Señor, como quien eres, el Dios único y verdadero. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.